contrario, muchas gracias. Bueno, ya como se indicó, las preguntas las vamos a dejar al final, con el objetivo, como ya se dijo, de poder abordar el mayor contenido posible el día de hoy. Atento que no hemos concluido nuestro objetivo, que es abordar la orden de aprehensión, que al final sí es un tema extenso. Nos estamos dando cuenta que pareciera ser que una orden de aprehensión tiene requisitos muy sencillos, muy mínimos, que tendrían que ser fáciles en una primera vista, a priori, pero realmente nos estamos dando cuenta que una orden de aprehensión no es sencilla de autorizar porque reviste una serie de requisitos muy amplios que debe de analizar de manera minuciosa un juez de control para que en un futuro esta orden de aprehensión, bajo los mecanismos que estamos eh, señalando durante estas 3 sesiones, pues pueda en un momento dado sostener su constitucionalidad y obviamente para el gobernado, pues lo que va a buscar es que esa orden de aprehensión pues no fructifique, que se declare inconstitucional, inconvencional, alguna cuestión de legalidad que impida su eficacia. Bien. Bueno, ya entrados en el tema, recuerden ustedes que estuvimos viendo algunos temas de la suspensión el día de ayer, que básicamente ya concluimos que no en todos los casos es idóneo solicitar la suspensión del acto reclamado tratándose de una orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque sabemos que la consecuencia de solicitar una orden de aprehensión, a pesar de que pueda tener una protección muy amplia como las jurisprudencias que tiene el Pleno Regional de la zona centro-norte, pues va a exigirnos mediante esas medidas de aseguramiento que nos presentemos ante un juez de control. Y al presentarnos con el juez de control es con el ánimo de activar el proceso penal, ¿de acuerdo? Y el proceso penal, recuerden ustedes que para efecto del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como para la ley de amparo, comienza con la audiencia inicial y todo el combo o las fases que seguramente ustedes también ya conocen. Bien, vamos a poner en pantalla algunos de los ejemplos que traje para ustedes el día de hoy, tratándose de la suspensión, porque el día de ayer estaba observando yo el video, lo que pusimos fue una suspensión provisional. Recuerden ustedes, tenemos nuestro primer amparo, para no llamarlo tan sencillo, que es buscador, el rastreador. Vamos a llamarlo amparo primera fase, con el objetivo de verificar la existencia o no de una orden de aprehensión. Y este amparo va encaminado a que el juzgador de distrito, el juez de amparo, va a hacer una pequeña investigación a través de los informes previos y justificados para poder verificar la existencia de una orden de aprehensión. Bien, en caso de que no exista, pues el amparo se va a sobreseer porque el acto reclamado no existe, pero en caso de que sí exista, que nos dé un positivo, recuerden ustedes, la autoridad responsable, bajo las obligaciones que marca la ley de amparo, tendrá que acompañar las constancias necesarias para poder acreditar la existencia del acto reclamado y que lo motivaron. Por lo tanto, tendría que remitir copias de la carpeta o del expediente donde se gestionó la solicitud de orden de aprehensión y tendrá que remitir ya sea la audiencia privada o en este caso la determinación electrónica por la cual se haya concedido la orden de aprehensión. Bien, una vez que da el positivo, lo que nos va a generar es un acuerdo de este tipo como el que tenemos en pantalla. Este es un acuerdo por parte de un juez de distrito de la Ciudad de México. Empieza a hacer una relación con el escrito de demanda, nos hace constar cómo fue que llegaron los informes previos, porque recuerden que aquí solicitamos una suspensión, fue un caso donde así se decidió acorde a la estrategia de defensa. En ese sentido empieza a hacer esa relación, empieza a analizar todo el material probatorio. Recuerden que estamos en esta audiencia incidental para decidir si se va a conceder o no una suspensión definitiva. Insisto, ya aquí está dictada una suspensión provisional que puede ser bajo los efectos de las suspensiones que el día de ayer estuvimos estudiando de corte más garantista o protector. Se hace toda una relación, obviamente en el caso de la Ciudad de México señalamos la unidad número 12. En aquel entonces de cuando se solicitó esta suspensión eran los jueces de control que la componían, que la integraban. Recuerden ustedes que para la Ciudad de México la unidad número 12
es la única que puede emitir órdenes de aprehensión. Y obviamente dentro de estos jueces que integran esta unidad número 12, en este caso hubo uno que sí dijo o señaló y aceptó la existencia del acto reclamado. Esto es, sí emití, sí ordené, sí autoricé la orden de aprehensión. Por lo tanto, para los demás jueces, ¿qué se va a, o qué va a provocar o qué va a suceder en esta audiencia incidental? Lo que va a suceder es que se va a sobreseer el juicio de amparo por la inexistencia del acto reclamado por lo que respecta a los otros jueces. Tan es así que aquí estamos teniendo toda esta relación de la información que básicamente es lo que nos está narrando. De hecho, también señala que las autoridades ejecutoras negaron en este caso el acto reclamado. De hecho, fue una negativa, pero realmente el orden de aprehensión sí existía. La relación y el estudio que hace el juez de control es, a pesar de que negaron el acto, las voy a relacionar. ¿Por qué? Porque ellos pueden cumplimentar la orden de aprehensión y por ende tiene que tener efectos la suspensión definitiva que se llegue a dictar en este juicio. Y ya empieza a hacerte una relación, en este caso, que es lo que decía la ley de amparo, con los matices actuales que ya analizamos el día de ayer, conforme a la propuesta de reforma, que si bien es cierto, aún no queda autorizada en cuanto a sus fases del proceso legislativo, pues también lo es que sabemos que en probabilidad es muy alto que sí se apruebe y por eso ya es importante empezarla a estudiar desde este momento. En este caso, la medida cautelar que se está imponiendo, la medida de aseguramiento al justiciable, es si existe una orden de aprehensión, te doy 5 días para que puedas exhibir tu garantía económica. Recuerden ustedes que en este caso, ayer estábamos platicando, si en la provisional nos fijan una garantía, dado que los tiempos son muy cortos para poder celebrar la audiencia incidental, no nos estresemos por querer exhibirla en la provisional. El consejo es, vamos a exhibir lo que determine en la audiencia incidental de la definitiva, ¿vale? Donde se autoriza la definitiva. Y en ese sentido es lo que tenemos, ¿no? Ya una concesión de una, este, de una suspensión definitiva que en ese sentido se otorgó, ¿vale? Para que ustedes también lo tengan, ahí lo tienen ustedes en pantalla, ahorita lo estoy subiendo y bajando para que puedan ver sus componentes de manera rápida. Y en ese aspecto fue que se concede una suspensión definitiva, en un caso de un asunto donde hubo una orden de aprehensión positiva, ¿de acuerdo? Esto es, si existía una orden de aprehensión, ¿bien? Dentro de estos componentes, recuerden que una de las consecuencias es propiamente que tendrá que presentarse ante la autoridad responsable el quejoso para poder iniciar el proceso penal. Esto es la audiencia inicial. Bueno, eso es para que ustedes lo tengan dentro de conocimiento, ya aterrizándolo en una cuestión netamente práctica, que es lo que tenemos en pantalla, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, obviamente, si hay un positivo de orden de aprehensión, creo que ya está proyectándose el otro ejemplo que les quiero traer, ¿sí? Ahí está. Es Estábamos platicando el día de ayer, precisamente la cuestión de decidir si voy a solicitar suspensión. Estoy seguro de que puedo tener un éxito en mi audiencia inicial, por eso es que no me preocupa que se celebre la audiencia inicial. Ante esa circunstancia, pues voy a audiencia inicial, hago uso del principio de contradicción a través de que pueda ofertar pruebas, puede hacer una contraargumentación de la solicitud de vinculación a proceso y tal vez pues pueda tener éxito en ese sentido. Bien, en este caso, lamentablemente, precisamente en este asunto, no se logró el objetivo. ¿Por qué? Porque realmente hubo una vinculación a proceso, que esos son los riesgos que se corren al solicitar la suspensión del acto reclamado. ¿Y qué fue la consecuencia? Pues efectivamente se hace todo un estudio, se relaciona que en este caso, bueno, aquí tenemos un escrito inicial de demanda, se admite, se notificó a las responsables, rindieron informes justificados, se apertura el periodo probatorio, se dice que sí hubo un positivo de orden de aprehensión, inclusive nos señala qué fue lo que acompañó a la autoridad responsable, vean ustedes, nos dice copia certificada de diversas constancias que integran la carpeta judicial en donde se fue solicitada la orden de aprehensión.
nos señala tres discos versátiles relativos a la audiencia privada, para que ustedes se den cuenta que sí deben de ser acompañadas las constancias con el informe justificado o en su caso el previo que demuestre que en este caso el acto reclamado sí existe como tal. Bien. Y en ese sentido, para efecto del sobreseimiento que es en el cuaderno principal, pues tendrá que analizarse ese material. Pero lo principal es, ¿sabes qué? Ya me informó la autoridad responsable que sobre que pues ya se modificó esa situación jurídica, se dictó un auto de vinculación a proceso y por eso está solicitando que se sobresea el presente asunto. Bien, ok, de acuerdo. Entonces, aquí lo que nos está analizando es lo siguiente, que es propiamente ya la información de que se vincula a proceso al justiciable y por ende una de las consecuencias es, como lo estamos platicando, que pues va a sobrevenir una causal de improcedencia en el sentido de que ha cambiado la situación jurídica y por ende ya no puede resolverse el juicio de amparo sin afectar la nueva situación jurídica. Esto es, ya no puedo yo analizar la constitucionalidad o inconvencionalidad de la orden de aprehensión sin afectar la nueva situación. ¿Por qué? Porque ya no te está afectando la orden de aprehensión. En este caso ya está existiendo una, un auto de vinculación a proceso, ya está existiendo probablemente una discusión de medidas cautelares, que son las dos figuras que pueden estar afectando tu nueva situación jurídica. Una en cuanto a tus derechos subjetivos de seguridad jurídica, como lo es el auto de vinculación a proceso, y la otra que es la medida cautelar que pueda llegar a afectar tu esfera jurídica en cuanto a tu libertad de ambulatoria. Y por eso es que se hace todo el análisis de esta circunstancia, de nueva cuenta, con todos los documentos que obran en el juicio de amparo. Aquí, si se dan cuenta, nos invocan el artículo 61, nos está señalando que precisamente los cambios de situación jurídica, esta fracción número 17, contratos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la situación jurídica. Y acá nos está haciendo un señalamiento muy puntual, que cuando se tratan de violaciones al artículo 19 o 20, pues en ese sentido la sentencia de primera instancia hará que se consuman de manera irreparable. Por eso es que cuando nosotros pedimos un amparo indirecto contra el auto de vinculación a proceso, realmente incluso los estudiosos del derecho no es que sea una suspensión como tal la que se nos está dando, sino realmente se dice que se está señalando una medida para poder salvaguardar la materia del juicio de amparo. Y en ese sentido, por eso es que nos señalan esta parte, ¿no? Por lo general, cuando solicitamos un amparo contra el auto de vinculación a proceso, le dice el juez de distrito al juez de control que conozca del proceso penal, que va a suspender el procedimiento en lo que corresponde al quejoso una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo indirecto. Esto es, y también es uno de los temas que rápidamente igual le comentaremos el día de hoy en cuanto a la vinculación a proceso, pero de una vez lo voy adelantando. Recuerden que la medida de salvaguardar la materia del juicio, si ustedes lo quieren ver como suspensión, adelante, no hay problema. El tema es muy claro. Cuando hay un amparo contra el auto de vinculación a proceso, la ley de amparo, el único efecto que te va a dar para que el procedimiento natural se detenga es, puedes avanzar la etapa intermedia hasta que una vez que concluya la misma, esto es, puedes agotar todo el debate que prevé la fase escrita y oral de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, pero vas a tener que detener en este caso, el envío del auto de apertura a juicio oral al Tribunal de Enjuiciamiento. Realmente esa es la circunstancia que nos dice la ley de amparo. ¿Y esto por qué lo comento? Y esta vez es un paréntesis en cuanto al orden de aprehensión, pero es importante de una vez ya que lo estamos tratando. Muchas veces, en ocasiones, acudimos a etapa intermedia y los que nos dedicamos al área penal sabemos que los jueces de control te difieren la audiencia, de hecho, de manera inmediata. Te dicen, hay amparo, ni siquiera apertura la audiencia intermedia en su fase oral, se difiere la presente hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo.
Sería debatible si realmente es un actor protector del juez de control, pero realmente lo que estamos observando es que se está rebasando los parámetros que marca la ley de amparo. Habría que analizar cada caso en particular si nos conviene que se lleve a cabo esa etapa intermedia. Si nos conviene, pues incluso podemos hacer uso de la voz a su señoría, al juez de control, y advertirle que los efectos de la suspensión, de la medida de salvaguardar el juicio de amparo que dictó el juez de distrito, no va encaminada a suspender la totalidad de la etapa intermedia, sino que se tiene que avanzar hasta que concluya y la etapa intermedia, recuerden ustedes que concluye con el dictado del auto de apertura a juicio oral. Y esto es, hasta ahí se queda, ya no lo puedes enviar al tribunal de enjuiciamiento. Bien, por ahí les encargo, por favor, estimados colegas que están conectados, tengan cuidado ahí con su teléfono porque se contamina un poco la pantalla con estas figuras que yo sé que tal vez de manera accidental se colocan y puede complicar la visión de los colegas que están conectados, ¿de acuerdo? Entonces, ahí por favor, cuidado. Bueno, seguimos avanzando. Aquí precisamente incluso nos hace un estudio en este apartado el juez de distrito en cuanto al cambio de situación jurídica. Bien, recuerden que las preguntas las vamos a dejar en esta ocasión para el final, para que si la tienen, anótenla, guárdenla por ahí en algún lugar de sus dispositivos y con todo gusto las vamos a atender sobre el final de la sesión. Bien. Bueno, si se dan cuenta, pues son ejemplos prácticos, reales, que les estoy poniendo en pantalla con el ánimo de que no nos quedemos con puras cuestiones teóricas, sino que estemos o tengamos la posibilidad de poder ver en nuestras pantallas, en nuestros dispositivos, la realidad de cómo es el trámite del juicio de amparo. Si se dan cuenta, este asunto se sobreseyó, que precisamente es lo que debemos de analizar. Y el día de ayer estábamos comentando. Sabemos que realmente, y hay que decirlo con todas sus letras, la orden de aprehensión, si se autoriza, es la antesala de una posible medida cautelar de prisión preventiva. Y ese tema es muy importante porque si vamos a audiencia inicial, ya de primer momento, el Ministerio Público nos está ganando la partida en acreditar la necesidad de cautela, porque es uno de los componentes de la orden de aprehensión. ¿Esto qué es? Yo como defensor, si voy a esa audiencia inicial, tengo que ir listo a destruir lo que el juez de control autorizó bajo los supuestos de necesidad de cautela para que no me vayan a imponer una prisión preventiva. Ya tengo que ir con esa mentalidad. De lo contrario, pues hay un alto margen de posibilidades, a pesar de que se puede alegar algunas cuestiones de si es o no lo mismo el orden de aprehensión en cuanto a su naturaleza, que la Corte ha dicho que no es una medida cautelar propiamente, sino una forma de conducción al proceso, como lo hemos estudiado a lo largo de este curso, pero es una realidad que se acredita la necesidad de cautela. ¿De acuerdo? Y es por eso que debemos de tener un especial cuidado. Además de que lo estamos analizando, lo sabemos en la cuestión práctica, cada uno de ustedes desde sus trincheras que trabajen el tema penal, saben que la prisión preventiva oficiosa aún se sigue aplicando. Es una realidad. Si estamos en presencia de un lugar donde sabemos que se aplica prisión preventiva oficiosa, pues a qué estamos exponiendo a nuestro cliente si sabemos que el delito por el cual se va a llevar la audiencia inicial es de los que están previstos en el famoso catálogo del artículo 19 constitucional y sus correlativos del Código Nacional. Por eso es importante, y les decía el día de ayer, y en estas sesiones, no siempre es bueno pedir la suspensión. Recuerden ustedes que la cuestión de la suspensión de oficio, por así llamarla, y la que es a solicitud de parte, aún se conservan con la misma reforma, con sus distintos matices, como lo estábamos viendo el día de ayer, pero al final, quien la solicita es el quejoso. Mientras nosotros no la solicitemos, el amparo puede caminar. Recuerden ustedes que para que el amparo pueda caminar, pues efectivamente tenemos que cuidar que la orden de aprehensión no se cumplimente. Eso es lo que ustedes tienen que ver con sus respectivos clientes. Lamentablemente no, desde mi punto de vista no debería de existir esa necesidad de andar jugando con esos supuestos, sino que la ley nos diera las propias salidas, pero el diseño actual es así. Si nosotros pedimos suspensión, vamos a activar el proceso penal, audiencia inicial, y puede traer un alto riesgo
de que se sobresea el amparo contra el orden de aprehensión. Bien, por eso es que hay algunos estudiosos que dicen, ¿realmente es de utilidad el amparo contra orden de aprehensión? Distintas posiciones podemos encontrar. Desde mi punto de vista, sí es útil, sabiendo o teniendo en mente una estrategia para poderlo llevar hasta su última consecuencia, que es que se analice el fondo de la orden de aprehensión por parte de un juez de distrito, un juez de amparo, para que analice si verdaderamente todos los requisitos que estuvimos platicando, de forma, materiales, la necesidad de cautela, aunado a lo que prevé el 14 constitucional, el 16 constitucional, el test restrictivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el test de proporcionalidad, si realmente se está acreditando. Porque si no se acredita, obviamente eso es motivo para que nos den una sentencia protectora. Ahorita ya veremos supuestos más específicos. Bien, bueno, no quería dejar de pasar este tema sin un ejemplo. Realmente el objetivo es, vemos tema teórico, vemos ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a ver, y estábamos el día de ayer platicando. Bueno, estamos en presencia de un amparo contra un acto de autoridad consistente en una orden de aprehensión donde se llevó a cabo una audiencia privada donde no estuvo presente la defensa y el justiciable por el cual al quien se le restringió la libertad a través de este acto. Hasta ahí estamos claros. No hubo posibilidad, no te presentaste a su audiencia, el diseño está así se dice que es una actuación de sigilo, y yo no sé qué tan válido actualmente bajo un sistema penal acusatorio garantista es tan acertado ese tipo de diseños. Pero bueno, el tema es que así está el diseño actualmente y por ese tema no hay posibilidad de poder combatir los argumentos que está vertiendo el Ministerio Público al momento de hacer la solicitud de la orden de aprehensión. ¿Qué derecho fundamental se está restringiendo en ese momento? Nuestro derecho fundamental, nuestra garantía de audiencia, esa posibilidad de poder alegar, esa posibilidad de poder probar, esa posibilidad de haber sido notificado del acto privativo previo a su determinación, que propiamente son puntos muy importantes, categorías importantes del núcleo duro del debido proceso, que incluso la misma Corte ya tiene tesis muy puntuales que nos hablan de este diseño. Se está restringiendo por completo. Démonos cuenta de eso. Eso es de vital importancia. Y el día de ayer, de manera rápida y ahorita ya con más calma, vamos a poder, déjenme les pongo en pantalla el artículo de la ley de amparo de por qué estamos platicando que en la audiencia privada se está restringiendo este derecho fundamental. Ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues sí lo tenemos muy claro que se restringe ese derecho fundamental. Ya sabemos que no podemos ir a esa audiencia inicial, perdón, esa audiencia privada para poder combatir los argumentos de la fiscalía. En un segundo, ahorita les pongo en pantalla la ley de amparo. Bueno, estamos mencionando de la ley de amparo, el famoso artículo 75. Artículo 75 de la ley de amparo. Bien, este artículo 75, ¿por qué es de importancia? Ya lo tenemos aquí en pantalla, déjenme ver si lo estoy compartiendo. Sí, aquí está, listo. El juicio de amparo, decíamos el día de ayer, no es otra instancia. No podemos agregar pruebas en un primer momento, no podemos adicionar alguna cuestión convictiva que pueda modificar cómo fue que la autoridad responsable apreció el acto reclamado. Esto es, las pruebas que ofreció el MP en un estricto sentido para la primera regla del juicio de amparo en cuanto a su derecho de probar del quejoso, nos dice, esa orden de aprehensión, así como la aprobó el MP, yo la voy a estudiar juez de amparo. Hasta ahí es lo que nos dice este primer párrafo del artículo 75, que nos dice, en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad, ¿no? Si yo tengo una prueba, por ejemplo, que pueda combatir la necesidad de cautela, tal vez, como se estaba diciendo, dentro de los riesgos procesales, la sustracción, que tenga posibilidad de poderme sustraer de la acción de la justicia, que no tenga, que represente un riesgo para la víctima, para los testigos, que pueda obstaculizar el procedimiento,
pues tal vez los argumentos de la fiscalía, mediante sus medios de convicción, llámese datos de prueba tendientes a acreditar esa necesidad de cautela, pues yo como defensor tal vez sí tengo con qué combatirlos, ¿no? El mismo quejoso. Pero como no estuve en esa audiencia, pues no tengo esa posibilidad. Y nos dice el siguiente párrafo, no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto la persona quejosa podrá ofrecer pruebas cuando no hubiera tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Hasta ese momento diríamos, como estábamos estableciendo el día de ayer, qué genial, ¿no? Porque estamos en el supuesto. Y luego decíamos, adicionalmente, en materia penal, el juez o jueza de distrito deberá cerciorarse de que este ofrecimiento en el amparo no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen el proceso penal acusatorio. Esta reforma, aquí como ven en pantalla, es de 2016, ¿de acuerdo? Decíamos el día de ayer, en el anterior diseño, y quienes han postulado el sistema penal inquisitivo lo saben y no me dejarán mentir, que tratándose del amparo contra el orden de aprehensión, cuando se interponía el amparo, había la posibilidad de poder ofrecer pruebas en el juicio de amparo que combatieran los argumentos con los cuales el juez obsequió esa orden de aprehensión. ¿Por qué? Porque estaba siendo restringida la garantía de audiencia y es correcto que ese recurso sencillo, sencillo, efectivo, que se tiene en este caso previsto en el artículo 25 de la Convención Americana, pues te dé esa posibilidad de probar. Si en este lado no te dieron la posibilidad, pues el recurso que va a combatir esta posible violación a un derecho humano, pues te voy a dar la posibilidad que pruebes, ¿no?